Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues yo sé que ya les dieron la bienvenida, pero quiero aprovechar este lugar para darle la bienvenida nuevamente, porque en verdad es un placer verles. Mis hermanos, sean bienvenidos. Mi hermano, bienvenidos mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Es un placer poder verles por acá. Mis hermanos, si me pueden apoyar, acompañarme en la palabra del Señor. La cita base es en el libro de los Salmos, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 6. Amén, mis hermanos. Muy bien. Pues precisamente decía el pastor que es en estos días, muchas gracias. Digo, siempre tenemos que estar dando gloria y honra al Señor definitivamente, pero es bien cierto que en estos días tenemos quizá un poco más presente por las fechas que se acercan, un poco más presente aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, aquello que el Padre destinó que fuera hecho para nosotros, ese sacrificio perfecto, ese sacrificio maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo al entregarse por usted y por mí. Y qué mejor forma de entregarle todo a nuestro Dios, qué mejor forma de tener presente aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros que vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a darle lectura, mis hermanos, a la cita, y dice la santa palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Inclina su rostro, mi hermano, vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de estar en este lugar, Señor mío, en esta iglesia que es tu casa, bendito Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad maravillosa, bendito Dios, de estar unidos como familia en Cristo, bendito Padre, como un solo cuerpo, Señor mío. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y gracias, Padre amado, por la vida de mis hermanos que por alguna u otra cuestión no pudieron estar aquí, Señor. Te doy gracias también por sus vidas, Señor. Te ruego, Padre amado, que seas tú con nosotros durante este tiempo, bendito Padre, y aún saliendo por las puertas de este lugar, Señor, que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos, Padre amado. Nos reconocemos faltos y necesitados de tu presencia, bendito Padre, porque nada tenemos y nada somos si no es gracias a ti, Señor mío. Te ruego, Padre amado, que puedas tomar el control, bendito Padre, de este tiempo, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiando cada una de mis palabras, bendito Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor mío, y que me ayudes, Padre amado, a ser edificado yo mismo, Señor, y a que este tema edifique también a tu iglesia, bendito Padre. Te doy gracias por tanto, bendito Dios, por tantas y tantas misericordias, Señor, por tu perfecta voluntad, amado Dios. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis hermanos, pues sabemos, hablaba el pastor de esa salvación que el Señor nos ha dado, de esa salvación maravillosa de la cual hoy en día disfrutamos, y no por nuestros méritos, sino precisamente por ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos salvos por la pura misericordia y por la gracia de nuestro Dios, porque si bien hace poco veía un encabezado de un video donde decía una mujer que para la salvación el Señor hace el 60% y nosotros ponemos el otro 40%, a través de nuestras obras, a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Y mi hermano, a la luz de la palabra del Señor no puede estar más equivocada. Sabemos que
Hay una frase, y para serle honesto, no recuerdo si es de Charles Spurgeon, que dice que lo único que nosotros ponemos para nuestra salvación es el pecado. Lo único que nosotros realmente podemos poner para que esa salvación fuera efectuada fue nuestro pecado que fue redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En realidad no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que esa salvación fue por pura gracia y por misericordia de nuestro Señor. Efesios 2, del 8 al 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es precisamente nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo lo que por la misericordia del Señor nos hace salvos. Y ahora podremos decir, bueno, es que si entonces es nuestra fe, nosotros hacemos algo. Bueno, si volvemos a leer el pasaje que acabamos de decir de Efesios, dice: por medio de la fe sí, pero esto no es de nosotros, sino que la fe aún es un don de Dios. Hablando de eso y de la pura gracia, mis hermanos, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos escribe: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. Sin embargo, mis hermanos, si bien la salvación es meramente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como creyentes es muy importante que consideremos siempre nuestras decisiones. Es muy importante que nosotros consideremos siempre nuestros actos, ya que precisamente es a través de esos actos que nosotros honramos o deshonramos a Dios. Si nosotros hacemos un cuidadoso análisis, mis hermanos, un análisis de esas acciones, de esas decisiones que tomamos en nuestro día a día, es desafortunadamente, y me incluyo, mis hermanos, es bien probable que descubriremos errores que es necesario corregir, que es necesario cambiar y en los cuales es necesario trabajar con el propósito de avanzar en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación y en ese proceso de crecimiento espiritual. Sin duda es natural que encontremos dichos errores, mis hermanos, porque dentro de nosotros, y lo sabemos que a partir de la caída de Adán y Eva, nuestras facultades terrenales están dirigidas de continuo a hacer el mal. Dentro de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Escribe el Señor en su palabra, en Génesis 6:5, nos dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Sin duda alguna, mis hermanos, necesitamos del Espíritu Santo para continuar avanzando en este proceso de santificación, en este proceso en el cual continuaremos hasta que llegue el día de Jesucristo. Por nuestro propio esfuerzo, mis hermanos, realmente es imposible que alcancemos perfección, es imposible que alcancemos a hacer obras verdaderamente buenas sin la ayuda del Espíritu Santo. Y es que es precisamente, mis hermanos, como titulé este tema, es una vida conforme a la voluntad de Dios, llevar una vida de acuerdo a los estatutos del Señor. Y es aquí donde me gustaría puntualizar algunos conceptos, mis hermanos. Algunos teólogos ven cuando menos dos aspectos diferentes en los cuales la voluntad de Dios se manifiesta en su palabra. Y digo cuando menos dos porque algunos estudiosos hacen un poco más extensa esta lista. La primera manera en la que la voluntad de Dios se manifiesta en su palabra es la voluntad soberana de Dios. Y la otra es su voluntad revelada. Vamos a extender un poquito estos conceptos. Con la voluntad soberana de Dios, mis hermanos, que es llamada también su voluntad oculta, es soberana porque precisamente nos muestra a Dios como el soberano gobernante del universo. El Señor, como lo sabemos, ordena todo lo que sucede e involucra los decretos de Dios. Se dice que es oculta porque normalmente nosotros no somos conscientes de este aspecto de la voluntad de nuestro Dios hasta que sucede lo que el Señor ha decretado. No hay nada que ocurra, y eso lo tenemos perfectamente por entendido, no hay nada que ocurra fuera de la voluntad soberana de Dios. Un buen ejemplo, mis hermanos, de la voluntad soberana de Dios es lo sucedido con José en la Escritura, en Génesis. Nos dice precisamente acerca de la historia de José, y es que desde su nacimiento, mis hermanos, desde
los celos, las envidias de sus hermanos, la intención que en algún momento tuvieron de matarle, el hecho de que en vez de matarle lo hayan vendido a Egipto, el que haya sido comprado por Potifar, una persona importante, el hecho de que lo sucedido con la esposa de Potifar, que José haya terminado en la cárcel, a lo que sucede con los sueños del copero y del panadero, posteriormente con el sueño de Faraón, y de ahí todo el proceso hasta que salvó de que su pueblo muriera de hambre, ¿verdad? Se convierte José en un principal de Egipto, y es gracias a eso que se salva de morir de hambre el pueblo de Dios. Es un hecho, mis hermanos, que en un principio tanto los padres de José, incluso José, sus hermanos, desconocían por completo que las cosas iban a terminar de ese modo. Es por eso, mis hermanos, que este aspecto de su voluntad se llama también su voluntad oculta. Sin embargo, todo cuanto sucedió con José, incluso la maldad de los hermanos de José al venderle, al intentar matarle, mis hermanos, todo surgió conforme al decreto de Dios. Otros ejemplos de este aspecto de su voluntad, mis hermanos, por ejemplo, en Efesios 1, versículo 11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Isaías 46, 9 y 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Sin duda hay un sinfín de citas más que nos hablan de este aspecto de su voluntad soberana. Pero estos dos versículos que acabamos de leer hablan precisamente de eso, mis hermanos, de la voluntad soberana, de la voluntad decretiva de Dios. Puesto que Dios es soberano, su voluntad no puede ser frustrada. El otro aspecto del cual les hablaba de su voluntad es su voluntad revelada, la voluntad revelada de Dios. Esta voluntad, como su nombre lo dice, no es una voluntad que nos esté oculta. Por el contrario, esta facultad de su voluntad expresa todo lo que Dios ha decidido mostrarnos o revelarnos, valga la redundancia, en su palabra. Incluye los preceptos de Dios que tenemos declarados en la Santa Escritura. En palabras un poco más simples, mis hermanos, esta faceta de su voluntad es lo que Dios quiere que hagamos y aquello que Dios no quiere que hagamos. Por ejemplo, mis hermanos, Miqueas, en el libro de Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado todo lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sabemos por su palabra, mis hermanos, que la voluntad de Dios es que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Que digamos la verdad en amor, según la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15. Que no cometamos adulterio, según 1 Corintios 6, 18. Que no nos emborrachemos, según la carta a los Efesios, etcétera, etcétera. Y es precisamente esta faceta de la voluntad del Señor en la que está enfocada este mensaje, en su voluntad revelada, en aquello que el Señor quiere que hagamos y aquello que el Señor nos pide de lo que nos guardemos de hacer ese tipo de cosas. Nosotros, mis hermanos, estamos, si bien como creyentes estamos obligados a obedecer la voluntad revelada de nuestro Dios, también es bien cierto que tenemos como humanos la capacidad o la facultad de desobedecer. Dios no nos obliga en un sentido literal a obrar aquellas cosas que son agradables ante sus ojos. Porque de ser así, mis hermanos, si nosotros pudiéramos obrar únicamente lo que es agradable al Señor, Dios habría creado una especie de robots cuya voluntad estuviera amarrada a lo que Él dice. Nadie podría pecar porque no tendríamos la facultad de hacerlo. Pero Dios no quería eso cuando nos creó, mis hermanos. Dios creó personas con voluntad libre, incluso dentro de sus decretos, con voluntad sujeta, con voluntad que tuviera la facultad de pecar,
porque Dios quería que nosotros como su creación le adoráramos precisamente por voluntad propia, que nosotros llegáramos a Él precisamente por nuestra propia voluntad. Y una de las pruebas, o una de las mayores pruebas, mis hermanos, que el Señor no creó robots que no pudieran pecar, es precisamente la situación que nosotros vemos en el mundo. Si Dios hubiera creado humanos, o si Dios nos hubiera creado sin la capacidad de pecar, con únicamente la facultad de hacer el bien, no habría precisamente tanta maldad en el mundo. No veríamos tanta inseguridad, no veríamos tantas guerras, no veríamos tantas atrocidades como las que se han dado últimamente y en toda la historia, mis hermanos. Entonces, Dios nos dio precisamente la facultad de poder desobedecerle. Dios nos muestra a través de su palabra el camino adecuado y nosotros optamos por seguir una senda u otra. Y es precisamente de aquí que las consecuencias de nuestros actos sean 100% responsabilidad nuestra. Es decir, aquello que nosotros obramos, porque he escuchado comentarios que dicen, es que si Dios es soberano, entonces pues nosotros obramos aquello que Él designó. Y eso con la intención, desafortunadamente, o con la mala intención de quitarnos la culpa, pero no, mis hermanos, el humano es 100% responsable del pecado, el humano es 100% responsable de aquello en lo cual obra fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, por ejemplo, en el Getsemaní, la voluntad de Dios, Jesucristo, vemos a Jesucristo orando y diciéndole en su carne, mis hermanos, porque sabemos que Jesucristo fue 100% Dios, claro, pero también fue 100% hombre, mis hermanos. Y en su oración en el Getsemaní vemos a un Cristo, ¿por qué no decirlo incluso con temor de lo que habría de sucederle? Y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Tenemos un claro ejemplo, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo de obrar conforme a la voluntad de Dios. Si bien la voluntad de Dios era que Jesús sufriera y muriera, también es cierto que los responsables de su muerte tuvieron que rendir cuentas. Y es a lo que me refería cuando lo que les decía, que nosotros somos 100% responsables de nuestras malas acciones. De nuestras malas acciones. Marcos, en su Evangelio, en el capítulo 14, versículo 21, nos dice, dentro del contexto, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, es cuando lo que nosotros conocemos como la última cena, que es cuando Jesús compartió el pan y el vino con sus apóstoles y les hace expreso que alguno le iba a traicionar, que dicen, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Bueno, en palabras de Jesucristo dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Sabemos, mis hermanos, que la voluntad de Dios era de alguna manera que Judas le entregara, que Jesús padeciera aquello que padeció con la intención de salvar a la humanidad, de salvarnos, mis hermanos. Pero nos muestra la palabra que Judas fue 100% responsable y que precisamente habría de rendir cuentas por aquello que hizo, por aquella manera en la que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Repito, dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El Señor en su palabra, mis hermanos, marca la pauta precisamente de la manera en la que nosotros debemos vivir. Nos muestra aquello que le agrada y nos muestra también aquello que el Señor aborrece. Y si hay algo que Dios aborrece más que a nada, mis hermanos, es precisamente el pecado. Si me pueden acompañar en su Biblia, mis hermanos, en el libro de los Proverbios, vamos a leer el capítulo 6, versículos del 16 al 19. Y dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia
entre hermanos. Mis hermanos, aquí precisamente nos deja claro varias formas de pecado y que Dios aborrece el pecado. Por si acaso, mis hermanos, hay una frase muy popular que escucho mucho que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, es una frase que no vamos a encontrar en la palabra del Señor. Es una frase que, si no me equivoco, está atribuida a Gandhi y bueno, la Escritura realmente nos dice otra cosa. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, según el salmista en el libro de los Salmos 5:4. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos 7:11. Es decir, nuestro Señor aborrece por completo el pecado y aborrece a aquel que lo comete. Y es por eso, mis hermanos, que uno de nuestros mayores anhelos como creyentes, uno de nuestros mayores anhelos como cristianos, debe ser llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, obrar de tal manera que nosotros y nuestros actos podamos ser agradables y aceptos ante sus ojos. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor acerca de la voluntad de Dios? Bueno, Pablo, en su carta a los Romanos, hablando precisamente acerca de los deberes cristianos, escribe lo siguiente en Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es precisamente este escrito del apóstol Pablo que nos exhorta a esto, a que como cristianos, a que como creyentes, como hijos de Dios, obremos o anhelemos obrar conforme a la voluntad de Dios. Que nuestro mayor anhelo, que nuestro mayor deseo sea precisamente llevar una vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros obremos. La voluntad de Dios, mis hermanos, nos dice Pablo en lo que acabamos de leer, es buena, es agradable y es perfecta. Y entendiendo esto, mis hermanos, entendiendo cómo es la voluntad de Dios, podemos saber y entender que conforme a su voluntad, para nosotros obrar lo más cercano a ello es obrar lo más cercano a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto. Si bien es cierto que obrar 100% lo bueno, lo agradable o lo perfecto, en este cuerpo terrenal es imposible, mis hermanos, porque nosotros seremos librados del pecado que mora en nosotros hasta el día de Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y seamos revestidos de un cuerpo glorificado, entonces seremos libres realmente al pecado, mis hermanos. Sin embargo, y desafortunadamente, mientras nosotros estemos en la tierra, tendremos que tener una batalla constante contra ese pecado. Nuestra carne va a incitarnos a pecar en todo tiempo, mis hermanos, y sé que muchos entienden de lo que hablo. Parece ser que nuestra carne estuviera en contra de nuestro espíritu y de pronto, por más que nosotros nos empeñemos en obrar el bien, la tentación pudiera llegar a ser fuerte de tal forma que nos pudiera mover a pecar, mis hermanos. Y es esa batalla contra nuestro cuerpo contra la cual vamos a tener que lidiar hasta que nuestro Señor Jesucristo tenga a bien venir por su iglesia y revestirnos de un cuerpo glorificado en la presencia de nuestro Dios. Segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 4, versículo 4, nos dice que el Dios de este siglo puede cegar el entendimiento de las personas. Y es que es precisamente en este contexto voy a mostrar algunos obstáculos, mis hermanos, que nos van como creyentes a impedir el hecho de que nosotros obremos conforme a nuestro Señor. Y es precisamente el libro la carta a los Corintios, mis hermanos, hablando de Satanás, y nos dice que el Dios de este siglo puede cegar el entendimiento de las personas. La cita en sí dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Ahora, mis hermanos, ¿a qué se refiere la palabra del Señor cuando nos dice que Satanás es el Dios de este siglo? Bueno, nos indica que Satanás en el mundo es la mayor influencia sobre los ideales, las metas, las esperanzas y los puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia, mis hermanos, abarca también las filosofías de este mundo. Desafortunadamente, la educación e incluso el comercio. Los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están precisamente bajo su control y han surgido como sus mentiras y sus engaños. Parte de las mentiras y los engaños del enemigo, mis hermanos, parte de los ataques de Satanás es precisamente todo esto. El mundo, y lo digo desafortunadamente, el mundo hoy en día está plagado de los engaños de Satanás. Las filosofías del mundo hoy en día van cada vez más contrarias a la palabra del Señor. Hay cosas que definitivamente no hay forma de verlas aceptables, y cuando vemos, mis hermanos, que se hacen incluso ley, es sumamente triste, mis hermanos, es sumamente triste, pero sabemos precisamente que todo esto es parte de los ataques del enemigo, es parte de las mentiras de Satanás, y es precisamente esto, que las facultades del mundo están sujetas a alguien. La palabra de Dios es llamado el Dios de este siglo, a Satanás. Efesios 2:2 menciona a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Juan 12:31 le llama el príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estos títulos, mis hermanos, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo y algunos más que usa la Escritura para referirse a Satanás, son mencionados en la Escritura y nos indican de alguna manera, como ya lo comentamos, que Satanás tiene algún tipo de gobierno sobre las personas que habitan la tierra. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, mis hermanos, porque el hecho de que Satanás tenga algún tipo de gobierno sobre el mundo y sus habitantes no quiere decir que Satanás gobierne el mundo por completo. Sabemos perfectamente que Dios sigue siendo soberano, que Dios sigue sentado en su trono, que Dios está al frente de cada una de las cosas desde la eternidad pasada, se encuentra en este momento y seguirá por los siglos de los siglos sentado en ese trono. Pero sí significa, mis hermanos, lo que sí significa esto es que Dios, en su infinita sabiduría y por su voluntad decretativa, que fue lo que habíamos platicado, ha permitido que Satanás opere en el mundo y en las personas que en él habitan, pero siempre dentro de los límites que Dios mismo, el soberano de la tierra y el soberano del universo, le ha puesto. Un ejemplo de esto, mis hermanos, es el libro, la historia de Job. La palabra nos habla acerca de lo que sucedió con Job. Job era un siervo recto, Job era un buen siervo de Dios. Sin embargo, Satanás llega, nos dice la palabra, nos llega y le dice a Dios, es que, pues sí, o sea, Job, tu hijo es recto, pero ¿cómo no va a serlo si lo tiene todo? ¿Cómo no va a serlo si él es próspero? ¿Cómo no va a serlo? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Cómo maldeciría tu nombre si no le falta absolutamente nada? Satanás le dice, permíteme tocarle y verás cómo te maldice. Y es precisamente de esto de lo que nos habla. El Señor le dice, ok, puedes tocarle siempre y cuando no atentes contra su vida. Y bueno, sabemos de lo que la palabra nos dice acerca de Job. Le fue quitado absolutamente todo. Le fue quitado todo a tal grado que no solamente fueron tocados sus bienes, fue tocada su familia, fue tocada su salud física. Y aun cuando sus amigos, aun cuando su propia mujer le decía, es que ya maldice a tu Dios, ¿no estás viendo lo que te está pasando? Maldice a tu Dios. Job se mantuvo firme. Y es precisamente a esto a lo que me refiero. Si bien Satanás tiene cierta potestad en el mundo, siempre está dentro del dominio del Señor, siempre está dentro de los límites que el Señor
le pone y le ha puesto y le pondrá a Satanás. Cuando la Biblia nos dice que Satanás tiene el poder sobre este mundo, debemos recordar que es Dios precisamente quien de alguna manera le ha permitido cierto dominio. Y esto, a la luz de la Escritura, ha sido solo sobre aquellos que son incrédulos. La palabra, mis hermanos, nos dice que los creyentes ya no estamos sobre ese dominio de Satanás. Es decir, padeceremos tentaciones, por supuesto. Padeceremos los problemas que nos trae la maldad de nuestra carne, por supuesto, pero la palabra de Dios nos dice que una vez en Cristo ya no estamos bajo el imperio de Satanás. La palabra de Dios en Colosenses 1, versículos 12 y 13 nos dice: con gozo, dando gracias al Padre, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por otro lado, mis hermanos, según 2 de Timoteo 2:26, nos dice que los incrédulos están cautivos en el lazo del diablo. Leo la cita, mis hermanos: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Habla precisamente acerca de los incrédulos. Nos dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Creemos, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que aquellos que estamos en Cristo, si bien padeceremos aflicción, si bien padeceremos tentaciones, ya no nos encontramos bajo el maligno, ya no nos encontramos bajo la esclavitud del enemigo, como sí desafortunadamente los incrédulos. Por tanto, mis hermanos, e insisto, cuando la Biblia nos dice que Satanás es el Dios de este mundo, no está diciendo que el enemigo tenga autoridad máxima sobre todo el mundo, no está diciendo que Satanás sea el soberano sobre la tierra, sino que Satanás gobierne el mundo incrédulo de alguna forma específica, bajo siempre la autoridad soberana y la autoridad máxima de nuestro Señor. Y retomando la palabra en 2 de Corintios, mis hermanos, 4:4, sabemos que el incrédulo se encuentra cegado ante la agenda de Satanás. Releo esto y dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El método engañoso de Satanás, mis hermanos, incluye, como ya lo comentamos, el promover movimientos, religiones, creencias y filosofías falsas en el mundo. Falsedades, mis hermanos, que sin duda confunden, ciegan e incluso encarcelan a muchas personas, alejándolas parcial o completamente de obrar de tal modo que agrade a Dios. Si bien es cierto, mis hermanos, que uno de los principales obstáculos para obrar conforme a la voluntad de Dios es el enemigo, es aquella agenda de Satanás, es aquello que Satanás está haciendo con el mundo, también es cierto, mis hermanos, y no podemos pasar por alto algo que ya mencionamos y que mora en cada uno de nosotros, y es el pecado. Nos referimos precisamente a nuestra naturaleza caída. Pablo, mis hermanos, en su carta a los Romanos, y me gustaría que me pudieran acompañar en esta cita, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25. Amén, mis hermanos, si me pueden acompañar con su vista. Y escribe el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Leemos, mis hermanos, por esta cita que Pablo estaba perfectamente consciente de lo difícil que era lidiar con su naturaleza caída. Mis hermanos, si el apóstol Pablo, siendo un siervo como lo fue, siendo un siervo del cual por la misericordia de Dios y gracias al Señor tenemos prácticamente todo el Nuevo Testamento escrito de su mano, inspirado por él, si él tuvo una lucha constante y una lucha difícil, a decir de sus palabras, contra su carne, mis hermanos, ¿qué nos espera a cada uno de nosotros? Y si realmente, mis hermanos, deseamos llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que estar conscientes de que precisamente nosotros también tenemos que lidiar con nuestra propia carne y que esa batalla será una lucha constante. Es decir, todos los días tenemos que estar sometiendo a nuestra carne. Todos los días, mis hermanos, podemos pasar por tentación. Todos los días, mis hermanos, podremos estar tentados o sujetos a pecar en contra de nuestro Señor. Sin embargo, nos corresponde a nosotros como creyentes someter a nuestra carne y apartarnos de pecar. Y no en nuestro propio mérito, sino por la misericordia de Dios, tenemos los medios necesarios para vivir realmente una vida conforme a su voluntad. Uno de los medios, mis hermanos, y un medio sumamente importante, es la oración. La oración, mis hermanos, es de suma importancia para el creyente. La palabra nos dice, oren sin cesar. Y es que precisamente es mediante la oración que estrecharemos cada vez más nuestra comunión con el Señor. Decía en un principio cuando se abrió este culto, mi hermano en Cristo y Padre en la sangre, decía, nosotros cuando tenemos alguna necesidad clamamos al Señor. Y es que es cierto, y desafortunadamente sucede que a veces no clamamos al Señor sino hasta que nos vemos ahogados, hasta que nos vemos rebasados. Y es ahí cuando decimos, Señor, sálvame. Señor, ya no puedo más, ayúdame. El Señor en su misericordia muchas veces actúa y actúa conforme a su voluntad. A veces es un sí, a veces desafortunadamente es un no, pero todo conforme a su buena voluntad. Vimos que la buena voluntad del Señor es agradable y perfecta. Y es precisamente mediante la oración, mis hermanos, que vamos a estrechar esa comunión con Él. Es precisamente al estar en constante comunicación con nuestro Dios que vamos a doblegar nuestra carne. El ponernos de rodillas, el hablar con nuestro Señor es una forma de someter a la carne y hablar con el Señor y expresarle aquello que nos aqueja y aquello en lo que necesitamos ser ayudados, porque sin duda hay muchísimas cosas que nos rebasan. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No sé si a usted le ha pasado, mi hermano, pero hay ocasiones en las cuales estamos muy cargados por una u otra cosa. Hay ocasiones en las que pensamos o solemos creer que todo está en nuestra contra, que las cosas, que nos va mal de una u otra forma. Y sucede, mi hermano, que cuando nosotros entregamos esas cargas a nuestro Señor, cuando nosotros nos ponemos de rodillas y entregamos realmente todas esas cargas a nuestro Dios, no sé si a usted le ha pasado, pero como que uno descansa, como que de alguna forma el confesarle a Dios aquello que nos aqueja,
el hacerle expreso que nosotros no podemos más con esa carga y entregarla en sus manos, sin duda nos hace descansar, mis hermanos. Y es precisamente a esto a lo que se refiere el versículo que acabamos de leer. No estén afanosos, mis hermanos, y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una frase, mis hermanos, de Charles Spurgeon que dice: una vida sin oración es una vida sin Cristo. Mi hermano, si nos hacemos llamar creyentes, no podemos estar sin una comunión con nuestro Señor. Es importante, mis hermanos, que oremos sí cuando tenemos necesidad, pero también cuando no la hay, mis hermanos, por simple acción de gracias. La oración tiene que ser una dieta constante para nosotros, al levantarnos, dar gracias por los alimentos, a lo mejor en comunión en un tiempo con la familia, cuando al anochecer, antes de dormir, mis hermanos, la oración debe ser constante para el creyente, porque es precisamente esto lo que nos acerca a tener una comunión más grande con nuestro Señor. Junto con la oración, mis hermanos, y otro medio sumamente importante, un medio imprescindible, es la lectura constante de la santa palabra de nuestro Señor. Con respecto a esto, mis hermanos, Kevin DeYoung nos dice: Dios quiere que bebamos tan profundamente de las Escrituras que nuestras mentes y corazones sean transformados para que podamos amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Y es precisamente, mis hermanos, que debemos, como dice este pastor, Dios quiere realmente que nosotros bebamos profundamente de sus Escrituras. Decíamos hace un momento, mis hermanos, que este tema habla acerca de la voluntad revelada de Dios. Vimos la diferencia entre lo que es la voluntad soberana o decretativa y la voluntad revelada. Y este tema precisamente veíamos que hablamos acerca de la voluntad revelada. Y mis hermanos, ¿dónde más podría estar revelada la voluntad de nuestro Señor si no es en los escritos inspirados por Él, inspirados por nuestro Dios? Es precisamente en su palabra donde encontramos la voluntad que Él ha dado para su pueblo, la manera en la que nosotros habremos de obrar, las cosas de las cuales nosotros habremos de guardarnos, mis hermanos. Es importante que nos mantengamos leyendo su palabra, porque ¿cómo conocer de una persona, y esto en el aspecto secular, cómo conocer realmente de una persona si no es acercándonos a ella? Es decir, la manera en la que nosotros, repito, en lo secular conoceremos más a alguien, pues es de pronto no tanto por lo que nos dicen de él, no tanto por mirarlo de lejos, no tanto, es más bien acercándonos a él y de pronto hablando con él, conocer de él de primera mano. De esa manera podemos conocer más a una persona. Y hablando de nuestro Señor, mis hermanos, qué manera más certera de conocer de nuestro Dios que a través de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro de los medios, mis hermanos, es el permanecer en unión con otros hermanos en Cristo, con el cuerpo de Cristo, el congregarnos, mis hermanos. El permanecer rodeados de la iglesia de Cristo, aparte de ser un mandato, mis hermanos, es un medio indispensable cuando se trata de permanecer dentro de la voluntad de Dios. Mis hermanos, yo estoy sumamente gozoso cada que vengo aquí, cada que de pronto veo mensajes en el grupo de WhatsApp, porque yo siento, mis hermanos, que aparte de ser una iglesia, somos una familia. Yo me siento gozoso cuando se hace expreso la necesidad de algún hermano, cuando se responde, estamos orando, permanecemos en oración, cuando nos reunimos en grupos pequeños y dedicamos un tiempo para orar por las necesidades. Mis hermanos, considero que somos una familia. Somos hermanos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, por supuesto, somos iglesia, pero somos una familia, mis hermanos, y es precisamente de esto de lo que se trata. Mi hermano, yo sé que lo sabe, y si no lo sabe, mis hermanos, si es que usted tuviera alguna carga, si es que usted tuviera alguna necesidad, mis hermanos, y creo que hablo por todos, puede acercarse a un hermano y hacerle expreso aquello que usted siente, mi hermano. No está solo en esa carga.
Si bien puede expresarlo con Dios, es cierto y es sumamente importante expresarlo a Dios, pero créame, mi hermano, es de gran ayuda cuando podemos compartir nuestros problemas con un hermano y este puede consolarnos, darnos palabras de aliento. Hay veces que pues incluso el problema es de tal magnitud que quizá no encuentre las palabras, pero el que ore por nosotros, mis hermanos, ya es de gran ayuda, mi hermano. Nos ayuda a descansar de una manera impresionante. Mi hermano, sepa que como miembro de esta iglesia no está solo. Puede contar con un servidor si es que usted le da confianza. Sé perfectamente que podemos contar con el pastor de la iglesia o con algún hermano, mis hermanos. Puede acercarse y hacerle expreso precisamente esas necesidades, mis hermanos. El orar unos por otros nos fortalece muchísimo en esta carrera de la fe. Mi hermano, precisamente dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, y leo en la Nueva Versión Internacional, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Como le comentaba a mis hermanos, el congregarnos es un mandato, por supuesto, pero más que ser un mandato, es un medio puesto por Dios en el cual seremos sumamente apoyados y empujados a seguir obrando como agrada al Señor, a seguir obrando conforme a la voluntad de nuestro Dios, que es de suma importancia. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. He visto algunos comentarios, mis hermanos, en donde dice que pues no es necesario el congregarse, que hoy en día con las redes sociales, que hoy en día con tantas plataformas digitales, estamos realmente a 2 o 3 clics de ver una prédica de cualquier pastor en cualquier sitio del mundo y que con eso seremos alimentados de manera espiritual. Bueno, al menos, digo, la palabra difiere con eso, yo difiero con eso. Mis hermanos, ¿de qué manera, si bien las redes son en muchos sentidos de gran bendición, porque es cierto que ayudan en muchas cosas, ¿de qué manera realmente se puede tener comunión con el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera, como nos comenta Santiago, dice: confesad nuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados? ¿De qué manera, mis hermanos, podríamos tener tal comunión con los hermanos en Cristo mediante una plataforma digital? Definitivamente no hay como el estar reunidos en una iglesia, no hay como poder congregarnos en una iglesia, ser parte de una iglesia local, estar en comunión con el cuerpo de Cristo para poder obrar conforme a su palabra. Congregarnos, repito, es un mandato, pero es la única manera también, mis hermanos, de tener tal comunión que podamos confesarnos nuestras ofensas unos con otros y poder orar unos por otros para animarnos y esforzarnos a continuar en esta carrera de la fe. Y mis hermanos, con esto concluyo. En el mundo se suele desafortunadamente admirar el pecado. Lo digo por experiencia propia, mis hermanos, que viví toda mi juventud en el mundo, y no lo digo con orgullo, sino por el contrario, lo digo con tristeza. En el mundo se suele admirar el pecado, se suele admirar, por ejemplo, aquellos hombres que pueden estar con otra mujer, y dentro de lo secular uno dice, wow, o entre el mundo dice, wow, ¿cómo es posible que pueda tener tantas mujeres, ¿no? ¿Cómo es posible que, velo, cuánto bebe y sigue de pie y cuánto aguanta al beber? Otros ejemplos, mis hermanos, es aquellos que tienen bienes mal habidos, por ejemplo. Desafortunadamente ahorita está mucho el tema de la cultura de las narcoseries, de los narcocorridos. Ya los ejemplos a seguir desafortunadamente son el narcotraficante de la serie de Netflix. Es la historia que canta el chico de los narcocorridos, en donde cuenta que él era muy pobre y se volvió narco y ahora maneja camionetas del año. Y mis hermanos, desafortunadamente en el mundo hoy en día lo admirable es el pecado.
Y puedo decirle, mis hermanos, por experiencia propia, que si algo hay que admirar, lo realmente admirable es poder vivir de la manera correcta. Mis hermanos, el poder vivir de la manera recta ante los ojos de Dios, eso sí es admirable. Y repito, lo digo desde mi experiencia, porque créeme, mi hermano, que nosotros en el mundo podemos decir, no, es que ¿qué hombre es? Pues velo, porque tantas mujeres y en las fiestas toma y está como si nada. Mis hermanos, créanme, o sea, hombre es ser esposo de una sola mujer. Hombre es permanecer firme, es ser fiel a tu esposa. Hombre es que la tentación venga y de una manera impresionante y aún así poder contenerla y obrar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo verdaderamente admirable, mis hermanos, poder vivir de manera recta, el actuar adecuadamente, aun cuando sabemos, por ejemplo, que algo incorrecto nos traerá bienes o nos hará prósperos de alguna manera, el evitar ese tipo de cosas, el renunciar a lo mejor a algún tipo de prosperidad o algún tipo de riquezas por saber simplemente que lo que haremos no es correcto. Eso, mis hermanos, eso es admirable. El permanecer firme a nuestras convicciones a pesar de la presión social, eso es admirable. Y cuánto más hoy en día, mis hermanos, que tantísimos movimientos se han levantado, el tema del aborto. Hoy en día, mis hermanos, el hacernos llamar provida es que nos apedreen de todas partes, ¿verdad? ¿Cómo estás en contra del aborto? Y es que si esto, y es que si el otro. Mis hermanos, es que a los ojos de Dios no podemos estar a favor del aborto. El tema de la inclusión, mis hermanos, yo creo que es un tema que se nos está saliendo de control. Incluso en las escuelas. Hace poco mi esposa mi hijo va en la secundaria, mi esposa platicando con un profesor, hablaba precisamente de eso. Hay un jovencito que parece ser que está, pues es homosexual, es declarado homosexual, y por comentarios de algunos padres incita a otros niños, les molesta incluso, pues vamos a llamarle de alguna manera, les acosa, porque esa es la palabra, ese es el término que han usado algunos padres al quejarse de este menor. Y le decía a este profesor, es que pues no podemos hacer nada. O sea, hoy en día, si nosotros nos pusiéramos en contra de su sexualidad del menor, si nos pusiéramos en contra de aquello que él está expresando, que no sabe, es que es un problema grandísimo. Mi hermano, de verdad que como sociedad desafortunadamente vamos en caída libre. Pero es precisamente el mantenernos firmes en nuestras convicciones, el mantenernos firmes ante la palabra del Señor, que eso, mis hermanos, eso sí es admirable. No el pecado, el obrar conforme a la voluntad de Dios hoy en día, después o con todo y la presión social, con todo y tantas cosas que están sucediendo, mis hermanos, eso es de admirarse. La batalla con nuestra carne, mis hermanos, ya lo vimos en un escrito del apóstol Pablo, puede resultar difícil, es cierto, puede resultar sumamente difícil. Nuestra carne, mis hermanos, desafortunadamente, siempre que nosotros demos oportunidad va a movernos a pecar. Siempre que nosotros descuidemos nuestra comunión con el Señor, nuestro cuerpo va a aprovechar y nos va a mover a pecar. Pero mis hermanos, también es cierto que no hay nada imposible para Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis hermanos, sometamos nuestra carne, sometamos el pecado que mora en nosotros, porque sabemos que existe. Sometamos nuestra carne, sometamos nuestro pecado y crezcamos en espíritu. ¿Cómo lo haremos, mis hermanos? Bueno, tenemos los medios por la misericordia del Señor. Permanezcamos en una buena comunión con Dios, que ese, mis hermanos, sea uno de nuestros principales deseos. Como le comenté, por la misericordia del Señor tenemos los medios disponibles, tenemos los medios necesarios para hacerlo. Decíamos hace un momento y cantábamos: todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Mis hermanos, precisamente debería ser nuestro pensar.
entregar todo a nuestro Señor y que nuestro mayor anhelo sea ese, permanecer del lado de Dios, permanecer obrando conforme a la palabra del Señor. Entreguemos todo, mis hermanos, y que verdaderamente nuestro mayor anhelo sea obrar conforme a la voluntad de Dios. Fiémonos de Jehová de todo nuestro corazón, no nos apoyemos de nuestra propia prudencia, reconozcámosle en todos nuestros caminos y permitamos que Él enderece nuestras veredas. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, permanezcamos para siempre del lado de nuestro Señor. Permanezcamos para siempre por la misericordia de Él en su reino. Esforcémonos, mis hermanos, para que nuestra vida se acerque cada vez más a nuestro Creador, para que cuando llegue el día de nuestro Señor Jesucristo podamos estar en la presencia del Padre, adorándole por la eternidad, mis hermanos. Que ese sea nuestro mayor anhelo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, mi Señor. Yo quiero darte gracias, Padre bendito, porque sin duda, mi Señor, conforme a este mensaje, Padre bendito, fui edificado sin duda, Señor mío. Te doy gracias, Padre amado, porque tu palabra sin duda no vuelve a ti vacía, Señor. Porque tu palabra, amado Dios, es perfecta, porque cada uno de tus estatutos son perfectos, bendito Padre. Ayúdanos, mi Señor, y guíanos en esta batalla contra el pecado, bendito Señor. Mi Dios, tú nos conoces, Padre amado, tú sabes que somos imperfectos. Tú sabes, mi Señor, que incluso somos faltos de sabiduría en muchas ocasiones, Padre amado. Sabes, mi Dios, que tenemos la facultad de alejarnos, que tenemos la facultad de pecar, pero bendito Padre, permanece tú con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo tiempo, Señor mío. Que cuando estemos descuidando nuestra comunión contigo, que cuando estemos descuidando la lectura de la palabra, que cuando estemos alejándonos de la oración, Señor mío, que tu Santo Espíritu nos traiga nuevamente a ti. Que tu Santo Espíritu nos acerque a ti de tal manera, bendito Padre, que podamos en todo tiempo hacer expreso esa necesidad de tu presencia en nuestras vidas, mi Señor. Te rogamos, Padre amado, que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos, bendito Dios, porque realmente necesitamos de ella, Señor. Necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu, bendito Padre. Gracias, amado Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, porque por el derramamiento de esa preciosa sangre nosotros podemos acercarnos a ti sin ningún estorbo, bendito Señor. Gracias, Padre amado, porque es gracias a ese sacrificio, a ese derramamiento de su preciosa sangre, mi Señor, que nosotros, sin merecerlo, somos salvos, bendito Padre. Que nuestros pecados son perdonados, mi Dios, y que cuando llegue el día podemos estar delante tuyo, Señor, glorificándote, honrándote, alabándote, Señor, en todo tiempo, Padre amado, en tu presencia y delante de ti. Gracias, bendito Padre, gracias, mi Señor, por tanto. Todo esto, bendito Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.